¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Cuál es el papel de la Unión Europea en él? ¿Cómo va la economía de la UE y cómo asegurarse de que continuará creciendo y de que este crecimiento será inclusivo? Semanas después de las elecciones europeas, el equipo de Real Economy está en el Foro Económico de Bruselas para este programa especial. Soy Sasha Bakulina. Vengan conmigo para echar un primer vistazo a los nuevos planes económicos para Europa y, por tanto, para nosotros. Un nuevo orden mundial y un nuevo tipo de crecimiento son algunos de los temas clave del foro de este año. Las recientes elecciones europeas contaron con la mayor participación en 2 décadas, más del 50%, en comparación con el 42,6% de los comicios de 2014. El aumento del apoyo que se preveía para los partidos populistas de extrema derecha finalmente no se produjo, aunque el populismo ha ido ganando terreno en Europa en los últimos años. ¿Cuáles son sus principales desencadenantes? Para mí, el desencadenante fundamental es el estado de la economía y el impacto especialmente de la tecnología y de los cambios tecnológicos en el mercado de trabajo y el efecto que está teniendo en la generación y distribución de los ingresos dentro de la economía. Entre 2009 y 2012, el 95% de todo el incremento salarial en Estados Unidos fue para el 1% más rico, el 95%. Por lo que respecta a la Unión Europea, en sus 28 Estados miembros, al 20% de la población con rentas más altas le correspondió al menos un tercio de los ingresos totales. Por contra, en 2017, el 20% de la población con rentas más bajas obtuvo menos de una décima parte de los ingresos totales. Los datos sobre la desigualdad de ingresos son de 2017, los últimos disponibles. Coincide con el punto de mayor crecimiento económico en Europa. En 2017, la economía de la UE creció un 2,4%, el ritmo más rápido en un decenio. Desde ese pico, el crecimiento se ha ido moderando. En 2018, el PIB aumentó un 1,9%. Se prevé que este año la economía de la UE se ralentice hasta un crecimiento del 1,4%. Se calcula que llegará hasta el 1,6% el año que viene. Recientemente, el crecimiento en Europa ha sido bastante moderado. Vicepresidente, ¿cree que la atención debería centrarse en acelerar el crecimiento o más bien en dirigirnos hacia un crecimiento diferente? Por supuesto, Europa necesita crecimiento económico, pero no necesitamos el crecimiento económico por el bien del crecimiento económico, sino por el bienestar de la gente. Necesitamos un crecimiento sostenible que tenga en cuenta factores medioambientales y el cambio climático. Necesitamos modificar el enfoque exclusivo del crecimiento. La Comisión Europea propuso un presupuesto de 168.300 millones de euros para 2020. Por lo que respecta al crecimiento inteligente e inclusivo, el 21% del total será destinado a la lucha contra el cambio climático. Esto se relaciona con el ambicioso objetivo de gastar el 20% del presupuesto a largo plazo de la UE en acciones para frenar el cambio climático. El Fondo Monetario Internacional dice que las previsiones de crecimiento de Europa están en riesgo debido a más factores externos de turbulencia, señalando un delicado momento para la economía global. ¿Cómo es de delicado este momento y cómo puede superar Europa estos tiempos turbulentos? Tenemos un fuerte viento en contra. Primero, las tensiones entre Estados Unidos y China, no solo comerciales, sino también en el campo tecnológico. Segundo, para Europa, por supuesto, el Brexit continúa siendo una gran preocupación, el riesgo de un Brexit sin acuerdo. Y el tercer riesgo es que hay muchos países, mucha gente en el mundo con altos niveles de deuda. Y ahora mismo estamos viviendo en un ambiente de financiación fácil, pero eso puede cambiar muy rápidamente. Para hablar sobre este y otros vientos en contra y de cómo Europa puede superarlos, me siento con Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas. Comisario, ¿cuáles son los nuevos planes económicos para la Unión Europea? ¿Cuáles son sus prioridades? Básicamente, la crisis económica ha terminado, pero necesitamos afrontar los desafíos del futuro. Esto significa, sobre todo, abordar la desigualdad. Para mí diría que es la gran prioridad. Debemos reformar más profundamente la zona euro. Debemos conseguir un verdadero presupuesto para la eurozona. Debemos ser mucho más ambiciosos en el futuro y ser capaces de crear una convergencia a través de la estabilización. También creo que en las cuestiones impositivas debemos continuar con un plan de impuestos justo.
También debemos ser capaces de cambiar las reglas del juego con votaciones por mayoría cualificada y tratar la urgencia del cambio climático. La lucha contra el cambio climático debería ser uno de los puntos más importantes para la próxima Comisión. Una de las cosas que lamento es no haber podido resolver la cuestión de los impuestos sobre la energía. Teníamos que haber vuelto sobre ello teniendo en cuenta los efectos sociales que puede tener en algunas regiones. Eso también necesita ser compensado. El crecimiento económico ha sido moderado últimamente. ¿Necesitamos más crecimiento o más bien un crecimiento diferente con mayor atención en objetivos sostenibles? Resulta imposible pronosticar el crecimiento europeo y de la eurozona después de 2020. Depende de muchos factores. Piense, por supuesto, en las tensiones comerciales, que suponen la principal amenaza, pero también en algunos desequilibrios dentro de Europa. El déficit italiano, las consecuencias del Brexit. Tenemos que vigilar eso. Pero algo que claramente debe desarrollarse y mejorar es la potencialidad del crecimiento de Europa. Para ello necesitamos realizar reformas estructurales, potenciar habilidades, la educación, la innovación, la investigación. Tenemos que ser capaces de crear nuestros propios campeones mundiales de la economía digital. Y una vez más, debemos fortalecer las herramientas que tenemos, defender y promocionar nuestra eurozona. Con la escalada de las tensiones comerciales, ¿dónde se coloca Europa en el gran debate entre multilateralismo y bilateralismo? Claramente en el lado del multilateralismo. Creemos firmemente que el proteccionismo nunca es la respuesta correcta. El proteccionismo es una amenaza. El orden multilateral necesita, por supuesto, mejorar, ser reformado. Estamos trabajando en la reforma de la Organización Mundial del Comercio, pero destruir el multilateralismo es un error. Le diría al presidente Trump que las guerras comerciales no son positivas y no son fáciles de ganar. Es un perder-perder para todos. Y también será un perder-perder para Estados Unidos si siguen con eso. Por ello podemos, por supuesto, reconocer que hay problemas con China, sobre capacidades, ciberseguridad, grados de agresividad, pero estos problemas deben abordarse en un marco multilateral. Por lo que el método, sin duda, no es el adecuado. El orden multilateral necesita sin duda ser reformado, pero destruirlo puede ser un error. Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros en Real Economy en Euronews. Gracias por esta entrevista y gracias a ustedes por vernos.